Hola, soy Sebastián. Antes de empezar, quiero que pienses en una pequeña y desagradable idea. Las personas que planean quitarte todo casi nunca levantan la voz. Sonríen. Le preparan el almuerzo a tus hijos. Te besan de despedida y te dicen que manejes con cuidado. Y todo el tiempo hay un segundo calendario corriendo detrás del que puedes ver, y tú no estás en él. Esta es la historia de un hombre llamado Gonzalo Lara, que se ganaba la vida instalando cámaras y que pasó años enseñando a las compañías de seguros una verdad muy aburrida. Las grabaciones no parpadean. Una cámara no se pone nerviosa, no ensaya, no decide recordar las cosas un poco más amables de cómo sucedieron. Gonzalo creía que una marca de tiempo era lo más parecido que tenemos a un testigo honesto. Simplemente, nunca esperó apuntar todo eso hacia la puerta de su propia casa. Te cuento esta historia porque no se trata realmente de un coche negro o de una conductora de autobús, ni siquiera de un matrimonio. Se trata de lo que un hombre tranquilo y paciente hace cuando se da cuenta de que lo más inteligente que puede hacer es no gritar. Todavía no. Se trata de la diferencia entre reaccionar y construir un caso. Quédate conmigo. La cosa se pone peor antes de mejorar. Y luego mejora muchísimo. Empecemos. Gonzalo Lara medía cosas para ganarse la vida y nunca se había equivocado con la entrada de un garaje. Su taller, Lara, Flotillas y Cámaras, se encontraba en las afueras de Querétaro, en un taller de frenos reconvertido que todavía olía ligeramente a aceite de corte, sin importar cuántos años llevara siendo el dueño. Instalaba cámaras en furgonetas de reparto, atornillaba rastreadores GPS bajo los chasis de camionetas de jardinería, y cada agosto aceptaba un contrato de servicio que la mayoría de sus competidores no querían porque involucraba niños, papeleo y al municipio. Mantenía los sistemas de cámaras a bordo para la flotilla de 41 autobuses escolares que cubrían el distrito de Querétaro. Conocía esos autobuses como un dentista conoce los dientes. Sabía cuál tenía una cámara trasera defectuosa, qué conductor frenaba bruscamente, qué ruta se adelantaba 9 minutos en octubre cuando cosechaban el maíz y se podía ver claramente a través de los campos. Tenía 38 años. Y antes del taller, había pasado 11 años como técnico en reconstrucción de accidentes para una firma de subrogación en San Miguel de Allende. El tipo de hombre que llevaban en avión a un choque de 4 coches para que se parara bajo la lluvia y le dijera a una sala llena de abogados, 6 meses después, exactamente quién pisó el freno y cuándo. Tenía un don. Y el don era la paciencia. Otras personas veían un desastre. Gonzalo veía una secuencia. Causa, luego efecto. Luego, la mentira que la gente contaba después para que el efecto fuera culpa de otro. Se había casado con Verónica Solís cuando él tenía 29 años, y ella fue la risa más fuerte en una boda donde él no conocía a casi nadie. Verónica administraba la recepción de un concurrido consultorio dental y podía hacer que una sala de espera llena de extraños ansiosos se sintiera atendida, calmada, vista. Ese era su don, y Gonzalo la había amado por eso antes de entender que la misma habilidad que calma una habitación también puede manipularla. Tenían una hija, Paloma, de 8 años y pequeña para su edad. Con la barbilla terca de su abuelo y la costumbre de narrar su propia vida en voz baja, como un documental de vida silvestre, Paloma amaba el autobús escolar con una intensidad que avergonzaba a su madre. Le encantaba el silbido de la puerta, los asientos de vinilo verde, la conductora, Marta Quiroga, que había conducido la misma ruta durante 19 años y guardaba caramelos de mantequilla en la bandeja de las monedas para los niños que habían tenido una mañana difícil. Paloma le decía a cualquiera que preguntara que el autobús 12 era suyo, que se sentaba en el tercer asiento a la izquierda, que la señora Marta decía que tenía la mejor postura de la ruta. Así que, cuando el matrimonio empezó a guardar silencio, Gonzalo se dijo que era el silencio normal de dos personas cansadas. Verónica había hecho un nuevo círculo de amigas de un grupo de bienestar para padres divorciados que encontró en línea. Mujeres que usaban palabras como límites, alineación y proceso. Empezó a salir los jueves por la noche. Compró un segundo teléfono para el trabajo, según dijo, porque el consultorio estaba cambiando de sistema. Gonzalo, que podría haber clonado ese teléfono mientras dormía, no lo hizo. Quería ser el tipo de esposo que no lo hacía. Llegaría a pensar en esa contención como la decisión más cara de su vida.
La mañana en que todo comenzó a desmoronarse, Gonzalo estaba debajo de la camioneta de una florería con un panel de moldura entre los dientes cuando su propio teléfono vibró contra el concreto. Casi lo deja pasar. El número era del patio de los autobuses. Se deslizó hacia afuera, se limpió las manos y contestó. Y la voz de Marta Quiroga llegó, cuidadosa y baja. La voz de una mujer que había ensayado esto en la ducha. Gonzalo, soy Marta. Necesito preguntarte algo y necesito que no te enojes con la mensajera. Siempre, dijo él. ¿Qué le pasa a la cámara? No le pasa nada a la cámara. Una pausa que podría haber medido con un cronómetro. ¿Gonzalo? Paloma no ha subido a mi autobús en 3 semanas. Un coche la recoge en su lugar. El mismo coche negro. Todos los días. Gonzalo se sentó en el frío suelo del taller sin decidirlo. Ella siempre toma el autobús, dijo, y escuchó lo estúpido que sonaba incluso mientras salía de su boca. Ya no, cariño. 3 semanas. Seguí pensando que lo sabías. Seguí pensando que la habían cambiado a un programa de tarde o que Verónica tenía un nuevo horario. Pero ya no me saluda. No mira el autobús y un adulto la lleva a ese coche con una mano en la nuca y se sube como si le hubieran dicho exactamente cómo subirse. A Marta se le cortó la respiración. He transportado niños 19 años. Conozco la diferencia entre un niño que va a algún lugar y un niño que está siendo llevado a algún lugar. Este es el segundo caso. Gonzalo le dio las gracias. No recordaba haberlo hecho. Recordaba haberse levantado y que el taller se inclinara. Y luego, porque él era quien era, recordó que la inclinación se detuvo porque debajo del miedo, silenciosa y fría y familiar, una parte diferente de él ya había comenzado a hacer lo único que sabía hacer. Había comenzado a construir una secuencia. No llamó a Verónica. Esta fue la primera decisión, y todo surgió de ella. Cada instinto en su pecho le gritaba que la llamara, que fuera al consultorio dental, que agarrara a Paloma y corriera a algún lugar con cerradura en la puerta. Pero Gonzalo había pasado una década viendo cómo ese instinto destruía casos. En el momento en que confrontas a alguien, le dices exactamente lo que sabes y exactamente lo que no, y dejan de cometer los pequeños errores descuidados que los delatan. Verónica era una mujer que manejaba habitaciones. Si él entraba en su habitación, ella lo manejaría a él. Así que, en lugar de eso, se fue a casa temprano, antes que cualquiera de los dos, y se sentó en la pequeña habitación de Paloma e hizo lo que siempre hacía con una escena. La leyó. La mochila junto a la puerta era la misma, pero sus libros de la biblioteca tenían 3 semanas de retraso, y Paloma nunca dejaba que un libro se venciera. Era el tipo de niña que ponía recordatorios. Sus caramelos de mantequilla, los que Marta le daba, habían desaparecido del frasco en su tocador. Pero había un nuevo bocadillo en su cubículo que no reconoció. Una cosa orgánica y elegante de una marca que asociaba con las nuevas amigas de Verónica. Y pegada dentro de la puerta de su armario, donde una niña de 8 años esconde las cosas que no está segura de que se le permitan tener, había una tarjeta plastificada, un horario, con pequeños soles y lunas. De lunes a viernes, un icono de un coche y debajo, con la cuidada letra de un adulto que pretendía parecer un juego, nuestros viajes especiales. Sé valiente. No le digas a papá todavía. Es una sorpresa. Gonzalo fotografió todo antes de tocarlo. El viejo hábito. El reflejo que había pagado su hipoteca durante 11 años. Luego se sentó en el suelo de la habitación de su hija y se obligó a respirar hasta que el estruendo se detuvo. Alguien estaba ejecutando un programa en su hija. Alguien había construido una rutina, la había plastificado, ensayado, enseñado a una niña de 8 años a caminar hacia un coche de cierta manera y a no mirar al único adulto en esa ruta que la conocía desde que estaba en un asiento elevador. Esto no era una aventura en la que se había tropezado. Las aventuras son desordenadas y apasionadas. Esto era frío. Esto tenía una laminadora. Esa noche, Verónica llegó a casa, cálida y ordinaria. Le besó la sien, preguntó por la camioneta de la florería, contó una pequeña historia divertida sobre un paciente que se desmayó al ver una herramienta de limpieza. Paloma cenó y lo narró en voz baja, y no mencionó ningún viaje especial. Y cuando Gonzalo la arropó,
vio que sus ojos se dirigían a la puerta del armario y se apartaban rápidamente, culpables, y le costó todo lo que tenía sonreír y decir buenas noches en lugar de abrazarla y no soltarla nunca. Se quedó despierto junto a su esposa y la escuchó respirar, y pensó en el segundo teléfono. A la mañana siguiente, hizo lo que se había prometido a sí mismo que nunca haría, y no sintió ninguna culpa en absoluto, lo que lo asustó un poco. No clonó el teléfono. Aún no necesitaba los mensajes, y no quería dejar una huella digital en su dispositivo. En cambio, hizo lo que realmente se le daba bien. Antes de irse a trabajar, salió a la entrada del garaje, al coche de Verónica, y debajo del parachoques trasero, en 90 segundos, con manos que lo habían hecho 1000 veces para jardineros, plomeros y padres preocupados de adolescentes, colocó un pequeño rastreador GPS magnético de su propiedad. Luego, en el patio de los autobuses, con el pretexto de un servicio que era completamente legítimo porque era literalmente su trabajo, extrajo las grabaciones archivadas del autobús 12. Vio 3 semanas de mañanas en avance rápido. Y ahí estaba, el mismo clip repitiéndose día tras día como un bucle de dolor. Paloma caminando hacia el autobús con los otros niños, luego deteniéndose, luego siendo interceptada en la acera por un hombre alto con un costoso abrigo gris, un hombre que le ponía una mano en la nuca. Marta había tenido toda la razón, y la guiaba hacia un sedán negro que esperaba en la esquina, donde la marca de tiempo de la cámara ardía constante en la esquina inferior. 7:42 de la mañana. 7:41. 7:43. El hombre nunca se apresuraba. El coche nunca se demoraba. Y en el último fotograma claro antes de que el sedán se alejara el jueves de la segunda semana, el sol bajo iluminó la placa. Gonzalo la congeló, la leyó, la anotó, y algo en su pecho se quedó muy quieto, muy frío y muy preparado. Una cámara nunca parpadea. Llevaba años diciéndoselo a los clientes, medio en broma. Ya no bromeaba. La placa resultó ser de una compañía de arrendamiento, lo cual era interesante porque los hombres comunes no arriendan sedanes de flotilla a través de una sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada llevaba un nombre que Gonzalo nunca había oído, Instituto Familiar Puerto Seguro. Casi se detuvo allí. Puerto Seguro sonaba como una organización sin fines de lucro, como un centro de duelo, como un lugar con una fuente en el vestíbulo. Y eso, entendería más tarde, era todo el propósito del nombre. Pero Gonzalo no confiaba en los nombres. Confiaba en el movimiento. Así que esa noche abrió el registro del rastreador y superpuso los 3 días de viaje del coche negro en un mapa del estado en su computadora portátil, y se reclinó y no durmió. El coche no iba a una escuela, ni a un tutor, ni a un estudio de gimnasia, ni a ninguno de los lugares saludables a los que una madre podría enviar a su hija en un viaje especial. Todas las tardes, llevaba a Paloma a un parque de oficinas de ladrillo bajo junto a la carretera estatal, un edificio con ventanas de espejo y sin un letrero que se pudiera leer desde la calle, y la mantenía allí durante exactamente 50 minutos. Y luego la llevaba a casa a tiempo para dejarla a una cuadra de la casa antes de que Gonzalo regresara. 50 minutos, la duración de una sesión. Gonzalo conocía ese ritmo. Era el ritmo de algo clínico, algo facturable. Pasó en coche por Puerto Seguro al día siguiente al mediodía y leyó la pequeña placa de latón junto a la puerta, la que solo se podía ver de cerca. Instituto Familiar Puerto Seguro, reunificación, coparentalidad, defensa de menores, y debajo, un nombre en letras más pequeñas. Dr. Bruno Arias, director. El hombre del abrigo gris, la mano en el cuello de su hija, un doctor. Gonzalo fue a casa y tiró de todos los hilos públicos que pudo encontrar sobre Bruno Arias sin contactarlo nunca, porque una reconstrucción se construye desde afuera hacia adentro, en silencio, antes de que nadie sepa que estás al borde del desastre. Arias tenía un sitio web brillante lleno de fotos de enfoque suave de padres e hijas en playas, ninguno de ellos clientes reales. Tenía una práctica de defensa familiar que se especializaba, según implicaba el lenguaje, en ayudar a padres protectores a través de separaciones de alto conflicto. Daba seminarios. Tenía, notó Gonzalo, un número inusual de reseñas de 5 estrellas que sonaban como si hubieran sido escritas por la misma mano segura. Y exactamente 2 reseñas de 1 estrella que habían sido enterradas, ambas de hombres, ambas diciendo casi la misma cosa increíble. Que este lugar les había quitado a sus hijos y luego el dinero de sus hijos, y que nadie les escucharía porque ¿quién le cree al exesposo enojado?
Uno de esos hombres había firmado su reseña con su nombre completo, Leonel Tovar. Gonzalo encontró a Leonel Tovar en un directorio del sindicato de maquinistas, todavía local, y no llamó. Condujo hasta el apartamento del hombre un domingo y llamó a la puerta. Y cuando un tipo demacrado y consumido de unos 40 años abrió la puerta con el rostro cansado de alguien a quien le han descreído tantas veces que ha dejado de esperar otra cosa, Gonzalo dijo lo único que la abriría. Mi nombre es Gonzalo Lara. El Instituto Puerto Seguro tiene a mi hija de 8 años 3 tardes a la semana, y creo que van a intentar quitármela. Usted escribió una reseña hace 2 años. Yo le creo. Solo necesito que me diga cómo lo hicieron para poder estar preparado cuando me lo hagan a mí. Leonel Tovar lo miró fijamente durante un largo momento. Luego dio un paso atrás y abrió la puerta del todo. Y Gonzalo vio pegado en el refrigerador del hombre un dibujo infantil, suave y amarillento por los bordes, y comprendió que estaba viendo su propio futuro posible y que tenía quizás semanas para evitar que sucediera. Leonel Tovar habló durante 4 horas y Gonzalo no grabó nada y lo recordó todo, porque un testigo que se siente grabado actúa, y un testigo que se siente escuchado finalmente cuenta la verdad. El plan, una vez que Leonel lo expuso, era casi elegante, y Gonzalo lo odió de la misma manera que había aprendido a odiar los fraudes verdaderamente buenos. Los que usaban la maquinaria de proteger a las personas como el arma para hacerles daño. Puerto Seguro no vendía terapia. Vendía custodias. Un padre, generalmente el más rico o el más calculador, aunque el folleto siempre decía protector, acudía a Arias cuando un divorcio estaba en el horizonte y había algo por lo que valía la pena luchar. No solo los hijos, el dinero asociado a los hijos, porque esa era la parte que nadie esperaba. La verdadera especialidad de Arias no era la reunificación. Eran los niños con fideicomisos. Llevaba al niño a sesiones de defensa, de 50 minutos a la vez, a solas, sin la presencia del otro padre. Y durante semanas, construía suave y expertamente una historia en la cabeza de ese niño, no con amenazas, con calidez y repetición, y un horario plastificado que lo convertía en un juego. Entrenaba al niño para que tuviera miedo del padre objetivo, generalmente el padre, para que se encogiera en el momento adecuado, para que repitiera ciertas frases a ciertas personas, para que produjera a la orden el tipo de declaración vaga. Terrible e infalsificable que hace que un tribunal de familia excluya a un padre de la noche a la mañana. Papá me da miedo. Papá me lastima. No me siento segura. Palabras que una niña de 8 años no tiene por sí misma. Palabras que se siembran. Y una vez que el padre objetivo era excluido bajo una orden de emergencia, Arias, convenientemente, compasivamente, ofrecía al tribunal sus servicios como custodio neutral, un tutor profesional para proteger los bienes del niño durante el periodo de alto conflicto. El tribunal, agradecido, abrumado, lo nombraba, y Bruno Arias tomaba el control del fideicomiso del niño, y lo desangraba en honorarios de representación, gastos de alojamiento, cuotas de bienestar. Un poco cada mes, lavado a través del Puerto Seguro y su sociedad de responsabilidad limitada durante años, hasta que el niño cumplía la mayoría de edad y no quedaba nada, y el papeleo era demasiado complicado para que cualquier padre exhausto, arruinado y derrotado pudiera desenredarlo jamás. Se quedaron con mi hijo, dijo Leonel al final, con la voz como papel de lija. Y se quedaron con el 1.440.000 pesos que mi padre le dejó. Y la peor parte, la parte que no puedo, se detuvo, y comenzó de nuevo. La peor parte es que mi hijo todavía piensa que yo hice algo, porque un hombre adulto con un bonito abrigo se lo dijo. 50 minutos a la vez durante 2 meses cuando tenía 7 años. Puedes deshacer muchas cosas. No puedes deshacer lo que metes en la cabeza de un niño de 7 años. Eso es lo que realmente están robando, no el dinero. Entonces Gonzalo pensó en el abuelo de Paloma, en Augusto Lara, que había dirigido un taller de transmisiones durante 40 años, que lo había vendido junto con la pequeña patente que tenía de un sello de transmisión a una empresa en Guanajuato. Y que había puesto toda la silenciosa fortuna de ello, más de lo que Gonzalo le había dicho nunca a Verónica el tamaño exacto, en un fideicomiso para Paloma que sería suyo a los 25 años. Gonzalo lo había considerado como algo aburrido, seguro y amoroso, una mano de abuelo extendiéndose a través del tiempo. Nunca, ni una sola vez, había pensado en ello como un cebo. Verónica sabía lo del fideicomiso. Verónica lo sabía todo. Condujo a casa en la oscuridad e hizo las cuentas que no quería hacer.
Las noches de los jueves, el segundo teléfono, el grupo de bienestar para padres divorciados con sus límites y su proceso, las nuevas amigas, la tarjeta plastificada en el armario de su hija. No sumaba a una esposa que se había desenamorado. Sumaba a una clienta. Su esposa no lo estaba engañando con un hombre. Lo estaba engañando con un plan. Bruno Arias no era solo el entrenador. Gonzalo descubriría, cuando finalmente se permitió mirar, que la copia de seguridad en la nube del segundo teléfono, una cuenta descuidada que ella había dejado abierta en la tableta familiar, el único error humano en una operación por lo demás profesional. Estaba llena de un año de mensajes entre Verónica y Arias que eran tanto de negocios como algo peor que negocios. La vertiginosa intimidad conspiradora de dos personas que han decidido que una niña pequeña es una partida presupuestaria. La aventura era real, pero la aventura era el delito menor. La aventura era lo que la haría descuidada. El plan era lo que pondría a su hija de 8 años en un estrado para recitar una mentira sobre el que le habían enseñado a creer. Gonzalo se sentó en la entrada de su casa durante mucho tiempo. Luego entró, besó a su esposa, le preguntó por su día, la escuchó manipularlo, sonrió y comenzó, en absoluto silencio, a construir el caso que acabaría con ella. Se impuso una regla, y era la regla que lo había hecho bueno en su antiguo trabajo. Constrúyelo tan completo que nadie tenga que creerte. La creencia era la trampa en la que Leonel Tovar había caído. Leonel había entrado en ese tribunal hace 2 años con la verdad y nada más. Y la verdad por sí sola no pesa nada. Es una pluma contra el membrete de un doctor. Gonzalo no iba a llevar una pluma. Iba a llevar una reconstrucción sincronizada, con marcas de tiempo, con referencias cruzadas, tan pesada que el juez no tendría que creer en su palabra porque el registro lo diría por él. Iba a hacerle a Bruno Arias exactamente lo que había pasado 11 años haciéndole a hombres que juraban que el semáforo estaba en verde. Trabajaba de noche, después de que se durmieran. Construyó una columna vertebral, una única línea de tiempo de izquierda a derecha, una fila para cada fuente, la cámara del autobús, el registro del GPS, los registros bancarios a los que podía acceder legalmente a través de las cuentas conjuntas. Y más tarde a través de los propios extractos del fideicomiso, que como padre y cotutor de Paloma tenía todo el derecho a exigir, y que mostraban, cuando llegaron, el primer pequeño anticipo administrativo, ya pagado a Puerto Seguro. De una cuenta que un hombre como Arias no debería haber podido tocar todavía. Una segunda fila para los movimientos de Verónica desde el rastreador de su propio coche, que la situaban en la oficina de Puerto Seguro en 3 de esas noches de bienestar de los jueves. Su coche y el de Arias en el mismo estacionamiento después de horas durante 2 horas en la oscuridad. Necesitaba el interior. Así que lo encontró de la misma manera que encontraba todo, pacientemente, desde el borde. Puerto Seguro tenía una joven coordinadora de admisiones llamada Inés Becerra, de 24 años, que dirigía su recepción. Y Gonzalo supuso, por la calidez incómoda con la que hablaba a los niños en el vestíbulo la única tarde que se sentó en el estacionamiento y observó a través del cristal, que aún no había sido completamente vaciada por el lugar. No se le acercó en el trabajo. Se le acercó de la manera en que te acercas a cualquier testigo nervioso. Le dio una forma de ser la buena persona que temía haber dejado de ser. La encontró un jueves en la cafetería de al lado, se sentó cerca de ella y le dijo en voz baja, sin mirarla: ves a un hombre llevar a los niños a esa habitación trasera a solas, y te dices a ti misma que es terapia. Pero guardas las grabaciones, ¿verdad? Porque una parte de ti ya sabe lo que es. Y no quieres ser la única que lo vio. Inés Becerra se puso pálida. Luego, después de mucho tiempo, dijo: todas las sesiones se graban. Él cree que la nube las borra automáticamente después de 30 días. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. No es así. Lo desactivé hace 8 meses. No sé por qué. Simplemente, no podía ser la única que las tuviera. Gonzalo miró a esta joven asustada y decente y sintió que la última pieza de la reconstrucción encajaba en su lugar. Y mantuvo su voz suave porque la voz suave era la verdadera ahora. Ya no vas a ser la única, dijo. ¿Te lo prometo? No le quitó las grabaciones ilegalmente. Esa era la disciplina, lo que separaba un caso de un truco publicitario. Se enteró exactamente de lo que ella tenía y dónde. Y luego lo reunió todo.
Las grabaciones del autobús, el GPS, los datos financieros, los extractos del fideicomiso, la historia paralela de Leonel Tovar y la existencia de 8 meses de grabaciones de sesiones sin borrar en un servidor de Puerto Seguro. Y se lo llevó a la única persona en la que confiaba para hacerlo real. Se llamaba Lía Durán. Y 10 años antes, se había sentado a 2 escritorios de Gonzalo en la firma de subrogación, la analista más aguda con la que había trabajado antes de que se fuera a hacer el mismo trabajo forense para el Estado. Ahora investigaba delitos financieros contra personas protegidas, ancianos, discapacitados y niños con fideicomisos. Gonzalo lo expuso todo en la mesa de su cocina un sábado, fuente por fuente, de la manera en que ambos habían sido entrenados. Y Lía Durán lo revisó todo 2 veces sin hablar. Y al final, lo miró con una expresión que recordaba de los viejos tiempos. La mirada que ponía justo antes de que un caso dejara de ser una posibilidad. Gonzalo, dijo, no me trajiste una sospecha. Me trajiste una condena ya con el moño puesto. Solo hay un problema. Lo sé, dijo él. No puedo ser yo quien lo destape. No. Si el marido enojado entra en esa audiencia de custodia agitando todo esto, el abogado de Arias se pasará 4 horas haciendo que se trate de ti. Celos, vigilancia, un hombre que rastrea el coche de su esposa. Ella golpeó la carpeta. Esto no puede ser tu venganza. Tiene que ser del Estado. El martes. Gonzalo asintió lentamente y comprendió la última y más difícil pieza de la trampa que tenía que construir. No podía ganar atacando. Tenía que ganar dejando que ellos atacaran primero, en una habitación que él ya había llenado de cámaras. Verónica presentó la demanda un martes, y la presentó exactamente como Leonel Tovar dijo que lo haría. No para el divorcio primero. Eso vendría después. Presentó, a través de un abogado que Gonzalo no había conocido nunca, una orden de custodia de emergencia sin audiencia previa. Custodia física exclusiva, visitas supervisadas para Gonzalo, basadas en las revelaciones de la niña a un defensor familiar licenciado sobre miedo y conducta insegura en el hogar paterno. Adjunta venía una carta con membrete del Instituto Familiar Puerto Seguro, firmada por el Dr. Bruno Arias, describiendo en grave prosa clínica las cosas que Paloma había revelado durante 6 semanas de sesiones de defensa. Y adjunta a eso había una segunda evaluación, una devaluación de custodia neutral de una psicóloga adscrita al tribunal llamada doctora Ivette Sáenz, que había pasado 40 minutos con Paloma y había llegado, notablemente, a la misma conclusión por la que Arias le había pagado. Como Gonzalo demostraría más tarde, unos honorarios de consultoría de 90.000 pesos para que llegara. La orden fue concedida, como siempre lo eran, sobre el papel, sin que Gonzalo estuviera en la sala. Un agente del sheriff se la entregó en el taller un miércoles por la tarde mientras estaba hasta el codo en un arnés de cableado. La leyó de pie en su propio banco de trabajo. Su hija le había dicho a un doctor que le tenía miedo. A partir de esa mañana, se le permitía verla 4 horas a la semana en un centro de visitas supervisadas con un extraño tomando notas. El antiguo Gonzalo, el hombre que había sido antes de la llamada de Marta Quiroga, podría haberse quebrado entonces, podría haber conducido a casa de la madre de Verónica, donde Paloma se alojaba ahora, y haber golpeado la puerta. Podría haberle dado a Arias exactamente la escena que el hombre necesitaba. Gonzalo dobló la orden por la mitad, la dejó en el banco, llamó a Lía Durán y dijo 4 palabras. Acaban de dar el primer paso. Porque ese era todo el punto. Una orden sin audiencia previa no es el final de nada. Es el comienzo de una audiencia real en 14 días con ambas partes en la sala con un juez que ahora tenía que mirar de verdad. Arias y Verónica habían entrado en la sala de audiencias que Gonzalo había pasado 6 semanas cableando, y lo habían hecho a la ofensiva, y cada golpe era un nuevo pedazo de papel jurado con el que ahora podía colgarlos. La carta de Arias era ahora una prueba. La evaluación de la doctora Sáenz era ahora una prueba. La declaración jurada de Verónica describiendo una vida familiar que los registros del GPS, las grabaciones del autobús y su propio coche rastreado contradecían rotundamente era ahora, gloriosamente, perjurio con su firma. Fue a sus 4 horas supervisadas ese sábado. Fue lo más difícil que había hecho en su vida. Paloma entró tímida y aleccionada y no le miraba directamente a los ojos, y una supervisora amable y cansada se sentó en la esquina con una tablilla. Y Gonzalo no se defendió,
no hizo ni una sola pregunta capciosa, no dijo ni una palabra sobre su madre o un coche negro o un doctor. Se sentó en el suelo e hizo un rompecabezas con su hija. Y lo narró en voz baja, como ella lo hacía, como ella había aprendido de él antes de que nadie le enseñara a tener miedo. Y aquí está la parte difícil, la pieza del cielo que parece la pieza del agua. Y después de 20 minutos, Paloma se olvidó de tener cuidado y se rió y se apoyó en él sin querer, y luego se dio cuenta y se apartó con un destello de confusión y culpa que le partió el corazón por la mitad. Al salir, la supervisora lo detuvo, echó un vistazo a su propia tablilla y dijo en voz muy baja, extraoficialmente: En 11 años, he visto a muchos hombres peligrosos actuar como si fueran seguros. Eso no es lo que acabo de ver. ¿Anotó algo? Para lo que valgan mis notas, valen más de lo que la gente piensa. Gonzalo le dio las gracias y condujo a la oficina de Lía Durán. Y pasaron los últimos 12 días antes de la audiencia haciendo lo único que quedaba por hacer: construir la habitación, cronometrar la revelación, asegurarse de que cuando Bruno Arias subiera al estrado como experto, como le encantaba, como siempre hacía. Porque su confianza era el motor de todo el fraude, todo lo que dijera chocaría frente al juez con un muro sincronizado de registros que ningún contrainterrogatorio podría sobrevivir. No le contaron todo al abogado de Gonzalo. Se lo contaron todo al Estado, porque un abogado de un padre discutiendo era una historia que el tribunal había oído. Una investigadora de delitos financieros del Estado de Querétaro sentada en silencio en la galería con un servidor bajo citación y una línea de tiempo forense no era una historia. Era un martes. Era, dijo Lía, simplemente el Estado haciendo su aburrido trabajo. Gonzalo finalmente entendió lo que ella había querido decir semanas atrás en la mesa de su cocina. Y por primera vez desde la llamada de Marta, durmió. La audiencia fue un jueves, y Bruno Arias llevaba el abrigo gris. Al principio estuvo magnífico. Esa fue la cosa para la que Gonzalo se había preparado y que aún así casi no podía soportar, lo bueno que era el hombre. Arias subió al estrado como testigo experto, acreditado, cálido y grave, y habló de las revelaciones de la pequeña Paloma Lara con una compasión tan practicada que Gonzalo vio a dos personas en la galería empezar a mirarlo a él, a Gonzalo, como a algo raspado de un zapato. Verónica se sentó detrás de su abogado con un vestido azul suave elegido para parecer herida y no miró a su marido y se secó los ojos en los momentos en que secárselos quedaba bien. Estaba manejando la sala. Tenía que admitir que también era extremadamente buena en eso. Eran, al final, un conjunto a juego. La abogada de Gonzalo, Ofelia Puentes, contrainterrogó a Arias, suavemente, casi tímidamente, haciendo pequeñas preguntas que parecían no ir a ninguna parte. ¿Cuántas sesiones? ¿En qué días? ¿A qué horas? ¿Fue la niña transportada alguna vez a esas sesiones? ¿Por quién? ¿Estaba documentado ese transporte? Arias respondió con fluidez, expansivamente, generosamente, porque pensaba que ella estaba dando palos de ciego, y porque un hombre tan seguro no puede resistirse a llenar un silencio con detalles. Se construyó a sí mismo un hermoso, específico y jurado relato de fechas y horas, y un atento coche negro. Entonces, Ofelia Puentes se sentó y dijo que no tenía más preguntas, y algo parpadeó en el rostro de Bruno Arias. La primera grieta, el animal que siente que la habitación está demasiado silenciosa. Y el juez Armas miró a la galería y dijo que el tribunal entendía que un representante del Estado había pedido ser escuchado sobre un asunto relacionado. Y Lía Durán se levantó. No fue dramática. Eso fue lo que los destruyó. Estaba aburrida, casi metódica. Una mujer haciendo papeleo en voz alta. Introdujo uno por uno en el registro el archivo de la cámara del autobús del Distrito Escolar Unificado de Querétaro, autenticado por los propios registros de los técnicos de servicio del distrito. No dijo el nombre de Gonzalo. Dijo el técnico de servicio, mostrando a una menor de edad siendo retirada de su ruta de autobús asignada por un varón adulto que coincidía con la descripción del doctor Arias. 22 días escolares consecutivos, cada fotograma con marca de tiempo. Los registros de GPS y arrendamiento que vinculaban ese sedán negro a la Sociedad de Responsabilidad Limitada de Puerto Seguro. El propio testimonio jurado del doctor Arias de 10 minutos antes, describiendo esos transportes con sus propias palabras, ahora puesto al lado de la grabación, como una confesión junto a una fotografía.
Luego, los datos financieros, el anticipo administrativo ya retirado del fideicomiso de una niña para una tutela que aún no había sido concedida, el pago por un veredicto por adelantado. La transferencia de 90.000 pesos de una cuenta de Puerto Seguro a la doctora Ivette Sáenz 3 días antes de la evaluación neutral de la doctora Sáenz. Y entonces Lía Durán dijo la frase que cambió la temperatura de toda la sala, que el Estado, bajo citación, había tomado posesión del servidor de sesiones de Puerto Seguro y que las sesiones grabadas del doctor Arias con los menores a su cargo no habían sido, de hecho, borradas automáticamente. Y que el Estado había comenzado a revisar 8 meses de ellas. El rostro de Bruno Arias hizo algo que Gonzalo había esperado 6 semanas para ver. Dejó de actuar. Porque sabía lo que había en esas grabaciones. Conocía su propia voz. 50 minutos a la vez, enseñando a una asustada niña de 8 años a tener miedo del único hombre en su vida que nunca le había dado una razón para tenerlo. Sabía que había una grabación de él diciéndole a Paloma Lara que cuando el amable juez le preguntara, ella debería decir que no se sentía segura, y que ser valiente significaba decirlo, incluso si se sentía como una mentira, porque los adultos a veces tienen que decir mentiras valientes. Lo había dicho con calidez. Lo había dicho en una cinta. Había sido, como todo fraude confiado que Gonzalo había desmantelado, desechó no por la mentira, sino por su absoluta certeza de que nadie iba a comprobarlo jamás. La audiencia no terminó con un veredicto para Gonzalo. Terminó con un receso que nunca se reanudó realmente porque para cuando el juez regresó, el asunto había dejado de ser una disputa de custodia y se había convertido en una remisión penal. La orden de emergencia fue disuelta esa tarde. Paloma se fue a casa con su padre esa noche. El resto vino como vienen estas cosas. Una vez que la primera piedra se mueve, no en un trueno, sino en un largo, chirriante y satisfactorio colapso. Bruno Arias fue arrestado en el plazo de una semana y acusado al final de un total que ascendía a 11 cargos. Fraude, explotación financiera de menores, interferencia delictiva en la custodia, manipulación, y en los 2 casos en que los fideicomisos eran lo suficientemente grandes, robo en primer grado. El servidor no borrado hizo lo que Inés Becerra había rezado durante 8 solitarios meses que haría. No era la palabra de un niño contra el membrete de un doctor. Eran 40 niños y la propia voz del doctor entrenando a cada uno de ellos. El Instituto Familiar Puerto Seguro fue disuelto. La doctora Ivette Sáenz entregó su licencia en lugar de enfrentar como se vería la transferencia de 90.000 pesos frente a un jurado, y su renuncia reabrió, como una puerta que se abre a un pasillo oscuro, cada caso de custodia que alguna vez había evaluado neutralmente, incluyendo 2 años demasiado tarde y no demasiado tarde en absoluto, el caso de un maquinista llamado Leonel Tobar, cuyo expediente fue extraído y cuyos 1.440.000 pesos se convirtieron en objeto de una orden de restitución, y que llamó a Gonzalo una noche solo para decir, con una voz que se quebraba constantemente, que su hijo había pedido volver a casa. Verónica no era la mente maestra, y eso, en la extraña aritmética de la ley, fue la única misericordia que obtuvo. Era una clienta, una cómplice y una mujer que había firmado una declaración jurada llena de cosas que el registro demostraba que sabía que eran falsas. Se declaró culpable de perjurio y de un cargo de fraude. Y cumplió condena, no mucha, pero condena real, del tipo que se mide en los cumpleaños para los que no estás allí. Perdió el matrimonio, obviamente. Perdió la custodia permanentemente, sujeta a una revisión que no estaba en condiciones de pasar. Y perdió lo que realmente había estado buscando, porque el fideicomiso de Augusto Lara, protegido ahora, vigilado ahora, observado ahora por un tribunal que había aprendido exactamente cómo se roban estas cosas, permanecería intacto hasta que Paloma Lara cumpliera 25 años y pudiera decidir por sí misma cuánto valía el amor de un abuelo. Gonzalo no se regodeó. La gente esperaba que lo hiciera, y nunca lo hizo. Y no fue nobleza. Fue que había visto las grabaciones. Se había sentado en la oficina de Lía Durán y se había obligado a ver 11 minutos de Bruno Arias enseñando a su hija a tenerle miedo. Y después de eso, no quedaba espacio en él para el triunfo. Solo quedaba el largo y silencioso trabajo de lo que realmente importaba. Lo único hacia lo que realmente había estado construyendo bajo todas las marcas de tiempo y los rastreadores y las filas sincronizadas, recuperarla a ella, no la custodia, a ella. Llevó 1 año. 1 año suave, paciente y profesional. Terapeutas de verdad esta vez.
Unos que Lía le ayudó a investigar hasta la médula, deshaciendo algo que había sido metido en una pequeña cabeza 50 minutos a la vez. Hubo noches en que Paloma se despertaba llorando y no podía decir por qué. Hubo días en que lo miraba con un destello de ese miedo plantado y prestado, y luego lo veía disolverse contra el simple hecho de él. El hombre que hacía rompecabezas en el suelo y narraba la difícil pieza del cielo. El hombre que nunca, ni una sola vez, había sido lo que le habían enseñado a ver. Lentamente, el verdadero recuerdo ganó. Porque el verdadero recuerdo tenía la enorme ventaja de ser verdad. Y porque Gonzalo se presentó a cada una de las horas, de la misma manera que se había presentado bajo cada camioneta de floristería y cada autobús escolar y cada accidente bajo la lluvia, completamente, pacientemente, sin levantar la voz jamás. Una tarde, cerca del final de ese año, Paloma estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina, narrando fracciones en voz baja como un documental de vida silvestre, y se detuvo, lo miró y dijo: «La señora Marta todavía tiene mi asiento». «El tercero a la izquierda», me dijo. «Y luego, con cuidado, de la manera en que pruebas un puente antes de confiar en él, puedo volver a tomar el autobús mañana». Gonzalo tuvo que darse la vuelta y fingir que necesitaba algo del fregadero. «El tercer asiento a la izquierda», dijo cuando pudo. «Es tuyo. Te dije que la cosa mejora. Necesito que te des cuenta de cómo mejoró, sin embargo, porque esa es toda la razón por la que elegí esta historia». Gonzalo Lara ganó porque se negó a pelear la pelea que ellos querían. Todo en él, todo lo decente, furioso y asustado, le gritaba que confrontara, que acusara, que agarrara a su hija y corriera y le gritara la verdad en la cara a alguien. Y la verdad gritada habría perdido. Siempre pierde. Un hombre asustado gritando que es inocente es la imagen exacta que los Bruno Arias del mundo cuentan con que pintes. Ganan en el momento de tu pánico. Así que lo más valiente que Gonzalo hizo fue ser aburrido. Ser paciente. Construir un registro tan completo que su propia creencia se volvió irrelevante porque las marcas de tiempo lo creían por él. Hay una lección ahí que va mucho más allá de los tribunales de custodia y es esta. Cuando alguien está ejecutando un plan en tu vida, tu rabia es un recurso que están explotando. Cada reacción que les das es información, y la información es con lo que están construyendo la trampa. Las personas que vencen estos planes casi nunca son las más ruidosas. Son las que se callan, se vuelven cuidadosas y dejan que el mentiroso siga hablando. Porque un mentiroso seguro de sí mismo, con suficiente silencio, siempre construirá su propia horca con detalles. Y la otra lección, la que no puedo dejar de pensar: el dinero nunca fue realmente el crimen. Gonzalo lo dijo él mismo y Leonel Tobar lo dijo antes que él. Puedes recuperar 1.440.000 pesos. Puedes congelar un fideicomiso. Lo que no puedes deshacer fácilmente es lo que un adulto paciente y sonriente puede meter dentro de un niño en piezas de 50 minutos. Un miedo que no es suyo. Una historia que no es cierta. Dirigida a la única persona en la que más debería confiar. Ese es el verdadero robo. Eso es lo que Gonzalo pasó un año recomprando. Un rompecabezas a la vez. Así que, si tienes un hijo y alguien con una voz cálida y un horario plastificado empieza a enseñarle a guardarte secretos como una sorpresa, no esperes a estar seguro. Cállate, sé cuidadoso y empieza a escribirlo todo, porque una cámara nunca parpadea y tú tampoco deberías. Soy Sebastián. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te llegó, ya sabes para qué son los botones. Cuida de los pequeños. Nos vemos en la próxima.